es cabeza y cuello. Nos toca ver todas las estructuras que se van a formar y de dónde se van a formar en todo lo que es la formación de la cabeza, de la cara y del cuello. Entonces, tenemos que todo lo que es la cabeza se forma de mesénquima. Todo el mesénquima de la formación de la cabeza deriva del mesodermo paraxial, deriva de la placa lateral, deriva de las células de la cresta neural y también de las placodas. Esas placodas que habíamos visto que se originaban en la superficie del ectodermo. Entonces, el mesodermo paraxial nos va a formar componentes membranosos y cartilaginosos, van a formar los músculos voluntarios de la región craneofacial, van a formar la dermis y los tejidos conectivos de la región dorsal de la cabeza y las meninges caudales del prosencéfalo. El mesodermo de la placa lateral nos va a originar los cartílagos, acá lo que está en amarillito, que son los cartílagos laringeos y el tejido conectivo que los rodea. Y lo que es más abundante en formación son los derivados de la cresta neural. La cresta neural proviene del neuroectodermo de la región prosencefálica, mesencefálica y rombencefálica. Y estas células de la cresta neural van a formar todo lo que es el viscerocráneo. Todo lo que está aquí en azulito es formado por las células de la cresta neural. Entonces forman todo lo que es el viscerocráneo, la parte de la región membranosa y cartilaginosa del cráneo y también el resto de tejido, todo lo que es cartílagos, músculos, hueso, dentina, tendones, dermis, pía madre y aracnoides y también las neuronas sensitivas y el tejido conectivo glandular. Ya habíamos hablado y habíamos mencionado que las células de la cresta neural son esas células tan importantes que están en todo lado y que no dejan de formar estructuras. Y finalmente las placodas óptica y la óptica, que van a formar, junto con las células de la cresta neural, los ganglios del quinto, séptimo, noveno y décimo pares craneales. Entonces vamos a comenzar a ver paulatinamente cómo es que todas estas estructuras van a formarse. Y lo que vemos en esta imagen, es exactamente cómo es que se ve el embrión en este momento de la gestación. A ver, acá estamos observando día 25, 28 y 5 semanas. Y acá lo que vemos ya antes de que se cierren los neuroporos craneal y caudal, vemos cómo comienzan a aparecer unas protuberancias que son los arcos faríngeos. Y acá estamos observando cómo aparecen esas dos placodas que van a formar parte, como hemos dicho hace un momento, de todos los ganglios junto con las células de la cresta neural. Y cómo vemos acá que esos arcos faríngeos se van desarrollando hasta convertirse en los 6 arcos faríngeos que vamos a mencionar posteriormente. La imagen que vemos acá es cómo estamos estructurando una protuberancia pericárdica grande. Vean ustedes lo que es en este momento el gran cordón umbilical y acá, que son las 5 semanas, las yemas de las extremidades están apareciendo. Entonces, estos acúmulos mesenquimatosos están separados por unos surcos. Estos surcos profundos van a formar las hendiduras y desde la parte interna van a aparecer también unas bolsas, unas protrusiones de todo lo que es la parte digestiva, el endodermo, que va a correr a lo largo de las paredes de la faringe. Entonces, estas estructuras, que son los arcos faringeos, también son importantes en la formación del cuello, pero además que sabemos que estos arcos faringeos, en realidad, inicialmente se los llamaban arcos branquiales, porque se asemejaban mucho a las branquias de los peces.
Pero nosotros no tenemos branquias porque ellos realizan su respiración a través de branquias. Nosotros no tenemos un sistema respiratorio adosado a esto. Y entonces por eso es que se les cambió el nombre y se dio por llamarlos arcos faringios. Pero estos arcos faringios tienen su componente nervioso, tienen además sus vasos sanguíneos, que ya los hemos visto, que salían del saco aórtico e iban a ir a irrigar a todas estas estructuras que eran los arcos faringios. Y aquí tenemos el cuarto, el sexto arcos aórticos que nos están estructurando toda la vasculatura que va a ir a formar parte de estos arcos faringios. Entonces, estos arcos, cada arco faríngeo, primero vamos a ver que en este momento de la gestación, vamos a ver que la futura cara del embrión, esto es al final de la cuarta semana, encontramos, esta es la región del estomodeo. Este estomodeo tenemos y encontramos que a los 42 días encontramos 5 prominencias que están rodeando a este estomodeo. El estomodeo posteriormente se va a abrir y va a constituir la entrada a lo que es la orofaringe. Y acá vamos a tener que está surcado por 5 prominencias. Las prominencias maxilares superiores, que son parte del primer arco, las prominencias maxilares inferiores o mandibulares, y son 2 a cada lado, 2 maxilares, 2 mandibulares y una prominencia frontonasal. Posteriormente, esta cara se va a ir componiendo, se va a ir estructurando gracias a estas placodas que vemos acá, que son las placodas nasales. Y esta es la imagen para que no crean que les estamos contando cuentitos. Este es un diagrama, ¿verdad? Es una imagen didáctica para poder entender estas estructuras. Pero acá estamos viendo exactamente lo mismo y esta es una microfotografía electrónica donde estamos viendo aquí los engrosamientos, las placodas. Esta es la prominencia frontonasal. Estos son las prominencias maxilares superiores y las maxilares inferiores o mandibulares. Y esta es la región del estomodeo. Entonces, acá vamos a ver el primer arco faríngeo, el segundo, tercero y el cuarto a sexto arcos faríngeos. Cada arco faríngeo tiene su componente vascular, su componente nervioso, tiene su cartílago. En la superficie de estos arcos, o sea, la parte exterior de los arcos que son mesénquima, la parte externa está rodeado, está marcado por unas profundas invaginaciones ectodérmicas que son las hendiduras faríngeas. Y por dentro, esto es toda la parte de la faringe, vemos unas protrusiones que son las bolsas faríngeas. Entonces, los arcos faringeos son estructuras derivadas del mesénquima. Las hendiduras son derivadas del ectodermo y las bolsas son derivadas del endodermo. Entonces, estamos viendo cómo cada núcleo de cada arco tiene su constituyente vascular, nervioso y cartilaginoso. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Cada arco tiene su componente nervioso y encontramos que el primer arco va a tener
como nervio, el trigémino. El segundo arco va a tener al facial. El tercer arco va a tener al glosofaringeo y el cuarto a sexto arcos va a tener los nervios laríngeo superior y laríngeo recurrente, ramas del vago. Entonces, vamos a ver cómo cada una de las estructuras se va a ir formando. Vamos a ver primero esta imagen y después vamos a volver para atrás. El primer arco tiene una porción dorsal que va a formar la prominencia maxilar y una porción ventral que va a formar la prominencia mandibular. En esta prominencia mandibular vamos a tener una estructura cartilaginosa que se denomina el cartílago de Meckel. Pero este cartílago de Meckel va a involucionar, es decir, a la larga el cartílago de Meckel desaparece, excepto en dos porciones posteriores, en la parte distal posterior del cartílago de Meckel, donde van a permanecer como los huesecillos del oído, que son el yunque y el martillo. Pero acá tenemos que el mesénquima de la prominencia maxilar va a formar el premaxilar, el maxilar superior, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. Acá los tenemos. Y la parte mandibular también se va a producir como consecuencia de osificación intramembranosa. Ustedes dirán, pero acá había un cartílago. Y cuando hay cartílago, ya han debido estudiar ustedes en histología, cuando hay una base cartilaginosa, lo que se produce es una osificación endocondral. Pero también hemos dicho que el cartílago de Meckel va a desaparecer, excepto en su parte distal que forma el yunque y el martillo. Entonces, al desaparecer la parte proximal de todo lo que es el cartílago de Meckel, la osificación de este proceso mandibular o maxilar inferior es por osificación intramembranosa del tejido mesenquimático que está rodeando esta estructura. Ahora bien, si vemos esta otra imagen, vamos a ver exactamente lo que estábamos mencionando. Aquí el cartílago de Meckel, aquí su parte distal formando el martillo y el yunque, pero cómo esto va a desaparecer. Ahora bien, hemos dicho que cada estructura de los arcos tiene su componente vascular, muscular y nervioso. Y entonces los músculos que se van a formar del primer arco son los músculos de la masticación, que son el temporal, el macetero, el pterioideo lateral y medial, el mieloideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Entonces, esta es una tablita que nos ayuda a relacionar todo lo que estamos hablando de los derivados de los arcos faríngeos. El primer arco forma el maxilar superior e inferior. Su nervio, hemos dicho que es el quinto par, que es el trigémino, con sus divisiones que van también hacia la superficie superior e inferior. Y la parte esquelética va a formar el premaxilar, el maxilar superior, el hueso cigomático, parte del hueso temporal, el cartílago de Meckel, el maxilar inferior, el martillo, el yunque, el ligamento del martillo y el ligamento esfenomandibular. Acá tenemos los componentes ligamentosos de este primer arco, el ligamento del martillo y el esfenomandibular. El segundo arco es este que ven en azulito. Se llama también el arco hioideo o del cartílago de Reicher. Este va a formar el estribo, va a formar la apófisis estiloides y el ligamento estiloideo, la mitad superior y el asta menor del hueso hioides. Este es el segundo arco. Vamos a tener que los músculos van a ser el músculo del estribo, van a formar el estiloideo y van a formar el vientre posterior del digástrico. Sabemos que además va a formar también el auricular
y va a formar los músculos de la expresión facial. El segundo arco forma los músculos de la expresión facial. ¿Cuál es su nervio? ¿Cuál es su nervio? El facial. Por eso estamos hablando de los músculos de la expresión facial. El tercer arco es esto que ven aquí en amarillito, y el tercer arco va a formar la porción inferior y el asta mayor del cuerpo del hioides. Va a tener un solo músculo, que es el estilofaringeo, y su nervio va a ser el glosofaringeo. Y acá encontramos el cuarto a sexto arcos. No hay una división y prácticamente del quinto no se menciona. Es una fusión entre el cuarto y sexto arcos. ¿Qué va a formar? Los cartílagos de la laringe. Va a formar además el cartílago tiroides, cricoides, los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Todo lo que son los cartílagos de la laringe. Sus músculos. Va a formar el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar. Vamos a tener los constrictores de la faringe y los intrínsecos de la laringe. La parte de los músculos, el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y los constrictores de la faringe son inervados por el cuarto par y por tanto los inerva el ramo laríngeo superior. En cambio, los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por el laríngeo recurrente, que es el ramo del sexto par. Y acá vamos a repasar entonces en una imagen de la tabla lo que acabamos de decir. El segundo arco es el arco hioideo, su nervio es el facial, los músculos, expresión facial. Todo lo que es la expresión facial es lo que da la mímica a la cara. Bucal, auricular, frontal, cutáneo del cuello, orbicular bucal, orbicular de los párpados. El vientre posterior del digástrico, el estiloideo y el estapedio. O sea, el nervio, el músculo que está en el estribo. En el esqueleto forma el estribo, la apófisis estiloides, el ligamento estiloideo, el asta menor y la porción superior del cuerpo del hueso hioides. El tercero tiene por inervación al glosofaringeo. Solo tiene el estilofaringeo y forma el asta mayor y la porción inferior del cuerpo del hioides. Y finalmente el cuarto a sexto arcos, que tienen como nervio el vago, en el cuarto el laringeo superior y el sexto es del laringeo recurrente. Y el cuarto va a inervar al cricotiroideo, al elevador del velo del paladar y a los constrictores de la faringe. Y el sexto va a inervar a los intrínsecos de la laringe, que va a formar todos los cartílagos de la laringe: tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Y vemos por última vez esta imagen donde encontramos. Y esta imagen además tiene un sentido muy gráfico. ¿Por qué? Estamos viendo la formación de la cara y estamos viendo la formación del cuello. Hemos dicho que de todo el primer arco van a formarse todos los músculos y todas las estructuras esqueléticas que están en esta parte de la cara, y acá estamos viendo cómo se va a estructurar toda la parte del cuello. El primero y el segundo arco forman parte de la cara y desde el tercero para abajo van a formar la parte del cuello. Entonces, vamos a comenzar a hablar de las bolsas faríngeas. Hemos dicho, y en esta imagen podemos apreciar claramente cómo acá en esta imagen, en este color café más oscuro, estamos hablando de los arcos. Y en esta porción medio amarillenta estamos hablando de las bolsas. Entonces, la primera bolsa faríngea va a producir un desplazamiento y una estructura que se adelgaza en esta parte, que es el receso tubotimpánico. Ese receso tubotimpánico que va a formar la trompa de Eustaquio y una parte dilatada que va a ser la cavidad timpánica primitiva. Entonces, esta caja timpánica primitiva se va a ensanchar. Ven ustedes cómo acá se forma un adelgazamiento, que esta es la trompa de Eustaquio,
o trompa faringotimpánica, y acá se forma la caja del tímpano. Esta es la primera bolsa. En la segunda bolsa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La segunda bolsa encontramos que aquí hay unas pequeñas yemas que penetran al mesénquima circundante. Estas pequeñas yemas van a sufrir una futura invasión por tejido linfático y vamos a tener que acá en la segunda bolsa se van a formar las amígdalas palatinas. Estas amígdalas palatinas, entonces, entre el tercero y el quinto mes, van a sufrir una infiltración de tejido linfático y lo que queda de la bolsa va a formar la fosa amigdalina o fosa tonsilar. La tercera bolsa tiene dos alas, una ala dorsal y una ala ventral. El ala dorsal va a formar la glándula paratiroides inferior y la parte ventral va a formar el timo. La última bolsa, que es la cuarta bolsa, se dice que hay una quinta, pero como que se adosa a la cuarta. Y la cuarta va a formar, la parte dorsal va a formar la paratiroides superior y la parte ventral va a formar el cuerpo último branquial que se incorpora a la glándula tiroides y que está encargada de formar las células parafoliculares o células C que van a secretar la calcitonina, que son las que están relacionadas con el metabolismo y la regulación del calcio en la sangre. Entonces, estamos viendo todas las bolsas. Y aquí vamos a ver un poquito más ampliado cómo esa primera bolsa faríngea que forma aquí la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica se desplaza hacia lo que va a ser el futuro conducto auditivo, pero nunca se comunican. Es decir, esta cavidad timpánica llega hasta acá y va a formar parte de lo que es la membrana timpánica, pero nunca va a comunicarse esa cavidad timpánica con esta parte exterior que es el conducto auditivo externo. La segunda bolsa que tenemos la amígdala palatina, la tercera bolsa que forma la paratiroides inferior y el timo, como los estamos viendo acá, la cuarta que forma la paratiroides superior y el cuerpo último branquial. Esta imagen es interesante para poder ver qué es lo que sucede con la tercera bolsa. A ver, si ustedes se ponen a pensar, acá tenemos que en la parte superior de la tercera bolsa se está formando la paratiroides inferior e inferiormente se está formando la paratiroides superior. ¿Qué es lo que sucede? La paratiroides inferior junto con el timo, con la tercera bolsa, comienzan a liberarse de su formación y se desplazan, porque el timo tiene que recorrer y tiene que migrar hacia lo que es la parte superior del tórax. Al hacerlo, entonces lleva consigo a la tercera, a la parte superior, la parte dorsal, que es la paratiroides inferior. Al migrar por acá, se desplaza y al llegar a la posición inferior de la tiroides, la paratiroides se desprende y se ubica en la glándula tiroidea. Y la glándula paratiroides superior, entonces fácilmente llega a su posición superior. Entonces, es muy importante este desplazamiento del timo, que también es muy significativa, puesto que pueden quedar en este trayecto, pueden quedar restos tímicos que son supernumerarios o que no están en el lugar que deberían estar. Entonces, acá tenemos los derivados de las bolsas faríngeas. Del primero, la cavidad timpánica, o sea, el oído medio, y el conducto auditivo o trompa de Eustaquio interno, ¿verdad? Del segundo se forma la amígdala palatina y la fosa amigdalina, que es lo que resta de la bolsa faríngea.
Del tercero, de la parte dorsal, la glándula paratiroidea inferior del ala dorsal y del ala ventral, el timo. Y de la cuarta bolsa tenemos que tiene una parte dorsal que no la han puesto acá, no sé por qué, la parte dorsal que forma la paratiroides superior, y una parte ventral que forma el cuerpo último branquial, que son las encargadas de la regulación del calcio. Tenemos que hablar un poco de las hendiduras. Se dice que hay 4 hendiduras. En un momento, esta es la última novedad de la 14ª edición. Hasta la 13ª considerábamos que la primera hendidura era la que iba a formar el conducto auditivo externo. Sin embargo, ahora se dice que el conducto auditivo externo se desarrolla como una invaginación del ectodermo superficial del primer arco. O sea que no sería la primera hendidura, sino que sería una invaginación del ectodermo superficial del primer arco, el que formaría este conducto auditivo externo. Pero ¿qué sucede con las otras hendiduras? Acá sucede que el segundo arco crece mucho y se superpone sobre los arcos tercero y cuarto y oblitera las hendiduras segunda, tercera y cuarta. Este crecimiento del arco que va hacia el borde epicárdico, al crecer va a obliterar estas hendiduras y va a dejar nada más un pequeño residuo que se llama seno cervical, pero que este seno cervical posteriormente involuciona y desaparece. Por tanto, estaríamos hablando de que estas hendiduras, aunque estaban en un principio en este lugar, finalmente, pues ahora se le asigna al ectodermo superficial la formación del conducto auditivo externo, que antes se consideraba que era dependiente de la primera hendidura. Y entonces ahora vamos a hablar, déjenme que pase el libro. Entonces ahora vamos a hablar de la regulación molecular. Es muy importante, como ya vamos a ver a continuación, la proteína morfogenética ósea, que establece los límites de todo lo que es esta región. Y además regula la acción del WNT1 para inducir a las células de la cresta neural a sufrir una transición epitelio-mesenquimatosa. Y entonces comienza la migración de estas células en el rombencéfalo. En la región del rombencéfalo se originan 8 segmentos que se denominan rombómeras. De estas rombómeras van a salir las células de la cresta neural que van a migrar en 3 corrientes. Una de las corrientes es la que se origina en R1 y R2. Estas son las regiones del rombencéfalo y aquí están las rombómeras. Entonces, en la rombómera 1 y la rombómera 2 van a migrar hacia el primer arco. La rombómera 4 va a migrar hacia las células de esta rombómera, van a migrar hacia el segundo arco. Y las rombómeras 6 y 7 van a migrar al cuarto a sexto arcos. La rombómera 3 y la rombómera 5 no dan suficiente cantidad de células como para que migren y por lo tanto no se las toma en cuenta. Pero además, estas rombómeras van a originar, al migrar van a formar 3 corrientes que van a formar ganglios. Y los ganglios que se van a formar son el ganglio trigémino, que son con los axones que ingresan al mesencéfalo en la rombómera 2, el ganglio geniculado y el vestíbulo acústico que forma de la rombómera 4 y el ganglio petroso y nodoso que se forman por la migración de las rombómeras de la rombómera 6. Entonces,
acá se decía que esta es otra de las cosas que son novedosas en la 14ª edición, es que se decía que para la regulación de los componentes esqueléticos de la cara, antes se pensaba que eran las células de la cresta neural. Sin embargo, ahora nos están diciendo que es el endodermo de las bolsas faríngeas las que controlan el proceso de regulación de estas estructuras. Entonces, vamos a ver cómo es que se regulan a través de los genes y de los factores importantes que van a regular esta formación de estas bolsas. Entonces, la proteína morfogenética ósea 7 se va a ubicar en la región posterior de cada bolsa. Esto que ven en moradito son la proteína morfogenética ósea que está en la parte posterior de cada bolsa. En la parte anterior, el endodermo anterior se va a formar gracias al factor de crecimiento de fibroblastos 8. Fíjense ustedes, esta partecita en rojo es el factor de crecimiento de fibroblastos 8. En la parte dorsal de cada bolsa vamos a encontrar el PAX1, solo en la parte posterior de cada bolsa. Y además, en las bolsas 2 y 3, vamos a tener en la segunda bolsa y en la tercera bolsa, vamos a encontrar en la parte posterior, vamos a encontrar al Sonic Hedgehog, el erizo sónico que está aquí haciendo presencia y que está ayudando y ayuda a que todos los componentes esqueléticos de la cara se transformen y se ubiquen y se diferencien gracias a todas estas estructuras. Y esta es una imagen que nos está mostrando exactamente lo mismo, pero que acá vamos a tener en otro corte para poder observar cómo estaban distribuidas estas estructuras. En azul, no se olviden ustedes que es la proteína morfogenética ósea 7. En rojo está el factor de crecimiento de los fibroblastos 8. Y acá, en amarillito, se observa el erizo sónico. Muy bien. Pero, sin embargo, también encontramos que la respuesta del mesénquima a estas señales del endodermo va a depender de los factores OX. El patrón de las rombómeras está establecido por los genes OX. Y estos genes OX, en el primer arco no va a haber OX, pero sí va a haber OTX2. No expresa OX, pero expresa OTX2. En el segundo arco vamos a tener que se expresa OXA2, que es este que estamos viendo acá, OXA2. Y entre el tercero y sexto arcos vamos a encontrar un grupo parálogo que está constituido por OXA3, OXB3 y OXD3. Entonces, estos son los factores de transcripción que son los que van a mandar las señales del endodermo. O sea, el mesénquima tiene que responder a las señales del endodermo y quienes controlan estas señales son exactamente los genes OX. En el resto del esqueleto de la cara, parece que es el erizo sónico, el Sonic Hedgehog, y el factor de crecimiento de fibroblastos 8, los que también desempeñan un papel muy importante. No se conocen dentro de lo que es la cara interacciones genéticas específicas que nos digan, aquí actúa exactamente este y acá actúa este otro. Pero sí se sabe que el erizo sónico y el factor de crecimiento de fibroblastos 8 son los que se encuentran más involucrados en la diferenciación de estas regiones. Y bien, entonces comenzamos por lo que a ustedes más les gusta, que son las consideraciones clínicas. Bien, vamos a comenzar mencionando que pueden haber tejido tímico y paratiroideo ectópico. Los que les había dicho hace un momento, al migrar el timo, puede dejar y puede permanecer en el cuello un resto de timo,
O pueden que las paratiroides inferiores no se ubiquen en la región que les corresponde, es decir, sobre la glándula tiroides, sino que se las puede encontrar en la bifurcación de la arteria carótida común. Es muy importante el conocer esta posibilidad ectópica, puesto que cuando se hacen cirugías de la glándula tiroides puede uno tener alguna falla o puede uno extirpar involuntariamente estas estructuras. Las fístulas branquiales. Habíamos hablado antes de que acá quedaba un pequeño residuo que se llamaba el seno cervical, ¿se acuerdan? Pues resulta que a veces ese seno cervical no va a involucionar y va a desaparecer. Entonces puede quedar como una formación quística que se observa, como ven ustedes acá, se forman estas formaciones quísticas están delante del músculo esternocleidomastoideo y pueden encontrarse justamente debajo del ángulo del maxilar inferior. La otra posibilidad es que estos quistes se fistulicen. Es decir, que hagan un camino hacia el exterior. Y eso se llama una fístula branquial externa. La otra posibilidad es que lo hagan hacia el interior. Eso sucede, por ejemplo, cuando hemos dicho que esto quedaba como una formación quística y se abre hacia la segunda bolsa. Habíamos dicho que la segunda bolsa iba a formar la amígdala palatina. Entonces, este quiste cervical puede abrirse hacia la amígdala y crear una fístula branquial interna. Acá están las localizaciones por delante del esternocleidomastoideo. A todo lo largo de esta región pueden formarse estos quistes cervicales. Las células de la cresta neural son esenciales para la formación de la región craneofacial. Y también hemos hablado de que estas células de la cresta neural, ya les hemos dicho, son como el perejil en la comida boliviana, ¿verdad? Están en todo lado y acompañando a todos los platos. De la misma forma, sabemos que las células de la cresta neural forman parte del tracto de salida del corazón. Cuando se está dividiendo, y seguramente han hablado eso en la clase de corazón, cómo estas células de la cresta neural van a hacer presencia en la formación de las almohadillas endocárdicas. Y su defecto van a ser defectos del corazón. Pero también como están en el macizo facial y son importantes para la formación de la cara, las fallas y los fallos en estas células de la cresta neural nos van a originar grandes anomalías. Y también sabemos que las células de la cresta neural son muy sensibles, muy vulnerables por el alcohol. No es el alcohol medicinal, es el alcohol del salud, ¿verdad? El alcohol y el ácido retinoico van a producir grandes daños en estas células de la cresta neural. Y vamos a ver algunas anomalías que están asociadas a este daño de las células de la cresta neural. Vamos a tener en primer lugar esta imagen, que es el síndrome de Treacher-Collins. Este síndrome de Treacher-Collins es de carácter autosómico dominante, es muy raro, pero comporta una hipoplasia del maxilar y de la mandíbula, hipoplasia maxilar y mandibular y de los arcos cigomáticos. Pueden estar ausentes incluso. Tienen paladar hendido, tienen una formación de los párpados, las hendiduras palpebrales están hacia abajo, tiene problemas con los pabellones auriculares e incluso puede tener anomalías y atresia del conducto auditivo y por tanto sordera. Y puede tener también colobomas de párpado, es decir, falta de tejido en la formación de los párpados. Y se dice que también está relacionado con la mutación del gen TCOF1. Este es el síndrome de Treacher-Collins.
Encontramos otro síndrome, también se llama síndrome del primer arco, porque si estamos viendo estas estructuras que están fallando acá son derivadas del primer arco. Hemos hablado de la mandíbula, del maxilar, hemos hablado del arco cigomático, parte del hueso temporal y de los oídos. Entonces, este es el síndrome del primer arco. También este otro, que se conoce como la secuencia de Robin, es un síndrome del primer arco. En esta secuencia de Robin lo que encontramos es micrognatia, es decir, un maxilar inferior muy pequeñito. Micrognatia, paladar hendido y glosoptosis. Se dice que este síndrome de Pierre-Robin también puede originarse por oligohidramnios. Sabemos que la cantidad de líquido amniótico tiene que ser hasta 1500 cc de líquido amniótico. Cuando hay cantidades muy, muy bajas, 200, 400, 500 cc de líquido amniótico, no hay suficiente cantidad de líquido amniótico y por tanto la cabeza del niño se flexiona mucho hacia el tórax y esto queda, el maxilar inferior queda presionado hacia la región del tórax. Al producirse esto, entonces, este maxilar inferior no va a crecer y además que va a impedir, como vamos a ver después, que la lengua que se está formando acá pueda ascender a su posición definitiva y además va a evitar que se cierre el paladar secundario y por tanto vamos a tener el componente de la triada que es micrognatia, tenemos paladar hendido y glosoptosis, es decir, la lengua queda hacia atrás, queda como sujeta hacia la parte posterior. Tenemos algunas otras anomalías, como es la anomalía de DiGeorge, que son anomalías craneofaciales. Aquí encontramos hipertelorismo. Si se fijan ustedes, la separación entre los ojos es mayor y una boca muy pequeñita. Puede ocurrir también, se dice que el síndrome de DiGeorge es una delección del cromosoma 22, del brazo largo del cromosoma 22, pero también puede ocurrir sin delección por una mutación del TBX1 y presentan cardiopatías, defectos del callado de la aorta, discapacidades y sobre todo para el aprendizaje. Y en estos niños ocurre frecuentemente una hipoplasia o aplasia del timo, lo que les va a dar muchísimas fallas en su defensa. Ustedes saben que las células tímicas son importantes para la formación de las células T y vamos a tener además que estos niños pueden tener crisis convulsivas, hipocalcemia por desarrollo anómalo de las paratiroides, tanto del timo como de las paratiroides. Entonces, ese es el síndrome de DiGeorge. Y aquí es una microsomía hemifacial que se llama también el espectro óculo-aurículo-vertebral o síndrome de Goldenhar, que es una falta de desarrollo de un lado de la cara, una microsomía hemifacial. El otro lado de la cara se desarrolla bien, pero no este lado. Ay, no sé por qué no tenemos formación de lengua. Déjenme ver un segundo. Por alguna razón fatal no tenemos la imagen de formación de la lengua y solamente tenemos la anomalía. Bien, en relación a la formación de la lengua, dependiente del primer arco, vamos a tener que se forman dos protuberancias que se llaman el tubérculo impar que está al centro y las protuberancias linguales laterales.
Estas protuberancias linguales laterales se van a fusionar con el tubérculo impar y van a formar los 2/3 anteriores de la lengua. Entre el segundo, tercero y cuarto arcos van a formar la cópula o eminencia hipobranquial y van a formar la eminencia epiglotídea. Resulta que la raíz de la lengua va a formarse por fusión de estas estructuras, pero parece que la estructura que más contribuye a la formación de la raíz de la lengua es el tercer arco, puesto que la inervación de la raíz de la lengua está dada por el glosofaringio. Los 2/3 anteriores de la lengua, como son derivados del primer arco, entonces la inervación de la parte anterior de la lengua va a estar dada por el nervio del primer arco, que es el trigémino. Tenemos una separación entre la raíz de la lengua y la parte de los 2/3 anteriores a través de una estructura en forma de V que se llama el surco terminal, y en el vértice de ese surco terminal encontramos el agujero ciego. La inervación de la lengua, los músculos de la lengua migran a partir de los somitas occipitales. Entonces, la inervación motora de la lengua va a estar dada por el hipogloso. La inervación sensitiva, la gustativa, en los 2/3 anteriores va a estar dada por la rama de la cuerda del tímpano del facial. En cambio, la parte posterior va a estar dada por el hipogloso. Y finalmente, la parte más posterior, que deriva del cuarto arco, va a formar la eminencia epiglotídea. Y el nervio va a ser pues el laringio superior, ramo del cuarto arco. Y esto es lo que sucede cuando esa lengua no se desarrolla y no se separa del suelo de la boca. Se produce lo que se llama la anquiloglosia. Generalmente se produce el frenillo de la lengua, se involuciona y deja libre la punta de la lengua, pero a veces este frenillo y la falta de degeneración de este frenillo logra que esa lengua no tenga esa motilidad y entonces está pegada al suelo de la boca y se la denomina anquiloglosia porque el frenillo llega hasta la punta de la lengua. Habíamos dicho hace un momento que en el vértice de la V lingual encontramos lo que se llama el agujero ciego. Y entonces acá vamos a encontrar que en el foramen ciego se produce una proliferación epitelial del suelo de la boca que inicialmente se forma como un pequeño divertículo que es la glándula tiroides, que está unida a través de un conducto largo que va desplazándose hasta ubicarse delante de los cartílagos y de la tráquea y forma al desplazarse. Miren ustedes, acá estaba el agujero ciego y comienza a desplazarse hasta su ubicación definitiva. Y durante todo este lapso de tiempo que se forma y está unida acá a través de un conducto que se denomina tirogloso, entre el tiroides y la lengua, el conducto tirogloso. Este conducto tirogloso posteriormente va a involucionar y va a desaparecer. La glándula tiroides va a descender por delante del hioides, va a descender por delante de los cartílagos laríngeos hasta por alcanzar su posición definitiva frente a la tráquea a la 7ª semana. Es importante mencionar que la tiroides comienza a funcionar al final del 3er mes de la vida intrauterina. Y entonces las células foliculares de la tiroides van a comenzar a producir tiroxina y triiodotironina, que son las hormonas tiroideas, y las células C. ¿Se acuerdan ustedes de la última bolsa que iba a formar, del último arco, perdón, que iba a formar las células C, que están relacionadas con el control del calcio? Van a
derivar del cuerpo último branquial, ¿no? Y son las fuentes de calcitonina. ¿Qué tenemos acá en anomalías? Denme un segundo. Está acá. Al migrar el conducto tirogloso desde el agujero ciego, hemos dicho que el conducto tirogloso está unido a la tiroides y después involuciona, pero puede haber circunstancias en las que este conducto deje pequeños quistes, que se llaman los quistes tiroglosos, que pueden estar ubicados inmediatamente debajo de la lengua, por arriba del ioides, debajo del ioides o delante del tiroides. Y estos son los conductos, los quistes tiroglosos. Hay que diferenciarlos muy bien de los quistes cervicales, puesto que los quistes tiroglosos se van a ubicar en la línea media. En cambio, habíamos dicho que los quistes cervicales estaban por delante del esternocleidomastoideo. Entonces, acá claramente se notan que están en la línea media. Estos son los quistes tiroglosos. Los otros eran los quistes cervicales. A veces, estos quistes hacen un conducto fistuloso, o sea, es decir, se abren hacia la superficie formando fístulas tiroglosas. Entonces, esto puede extirparse en el momento del nacimiento y también pueden identificarse tejido tiroideo aberrante en el curso del descenso, es decir, por donde estaba bajando. En cualquier punto de estos puede quedar una pequeña porción de tejido tiroideo que es aberrante en el trayecto desde su formación en la base de la lengua hasta su desplazamiento definitivo. Y todos estos pequeños quistes o estos tejidos tiroideos aberrantes pueden también manifestar todas las enfermedades de la glándula tiroides que pueda acontecer. Muy bien, creo que hasta acá vamos a llegar hoy y vamos a dejar lo que resta, que es cara, dientes, paladar, para la próxima sesión. Si tienen preguntas, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? Creo que todos han muerto, están durmiendo o están estudiando histología mientras sus redonditos aparecen en la pantalla. Bien, jóvenes, desearles que para mañana ustedes tengan un exitoso examen, que terminen de estudiar todo lo que tienen que estudiar y ya nos vemos la próxima clase, el próximo martes, con el resto de cabeza y cuello. ¿No hay más preguntas? ¿No hay siquiera unita? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Hasta luego.